Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre las culturas mesoamericanas. Las culturas mesoamericanas se desarrollaron en tres periodos diferentes. El preclásico, que abarca del año 2500 a.C. al 200 después de Cristo. El periodo clásico, que abarca del año 200 después de Cristo al 900 después de Cristo, y el posclásico, que abarca del año 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo. Durante el periodo preclásico se desarrolló la cultura olmeca. Esta cultura alcanzó su máximo esplendor entre el año 1200 a.C. al 400 a.C. Los olmecas habitaron en las costas del Golfo de México, al sureste de lo que actualmente es Veracruz, y al occidente de Tabasco. Sus principales sitios arqueológicos son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Ellos crearon el primer calendario de Mesoamérica y desarrollaron la escritura. Su sociedad se dividía en grupos, formados por gobernantes, sacerdotes, jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores y agricultores. Consideraban al jaguar como un animal sagrado. También recordemos que se le conoce como la cultura madre. En el segundo periodo, que es el periodo clásico, se desarrollaron la cultura maya, teotihuacana y zapoteca. La cultura maya alcanzó su máximo esplendor entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. Ellos habitaron al sur de Mesoamérica, en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y en parte de Guatemala, también en Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en Centroamérica. Sus ciudades principales fueron Tikal, Chichen Itzá, Palenque, Tulum, Yaxchitlán, entre otras. Los mayas crearon un avanzado sistema de escritura. Fueron excelentes astrónomos y elaboraron un calendario muy preciso. Sus ciudades fueron gobernadas por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes. Las mujeres destacaron en asuntos políticos, ya que se tomaba en cuenta el linaje de la madre al asignar estos roles. Fueron una cultura guerrera, capturaban prisioneros para ofrecerlos como sacrificio a los dioses. Eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses relacionados con la naturaleza. Un dato interesante es que los mayas desarrollaron la navegación al crear un sistema de marcaciones visibles desde el mar como si fueran faros. También construyeron muelles, diques, canales y puertos como Xel-Há, Xcaret y Tulum, que fueron importantes centros en donde los mayas intercambiaban productos con el resto de Mesoamérica como la sal, miel, copal, hule y pescado. En el caso de la cultura teotihuacana, alcanzó su mayor esplendor entre el año 150 después de Cristo al 750 después de Cristo. Habitaron las áreas mesoamericanas del Golfo de México, Oaxaca y la zona maya. Se distinguían porque usaban el talud y el tablero. Sus construcciones más importantes fueron las pirámides del Sol y de la Luna, así como la Calzada de los Muertos y el Templo de Quetzalcóatl. Teotihuacán fue una importante ciudad comercial gracias a su abundante producción agrícola y a los yacimientos de obsidiana. Su sociedad estaba integrada por sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y agricultores. Expresaban sus creencias por medio de la escultura, la cerámica y la pintura mural. Sus principales deidades fueron Tlaloc y Quetzalcóatl. Estaban relacionados con la adoración a la lluvia y la fertilidad respectivamente. La cultura zapoteca alcanzó su mayor esplendor entre los años 250 después de Cristo y el 900 después de Cristo. Habitaron los valles del actual estado de Oaxaca y construyeron centros religiosos como la ciudad de Monte Albán, con edificios que se orientaban conforme a los astros. Utilizaron la técnica del talud y del tablero.
Entre las principales actividades estaba el cultivo del maíz. Se distinguieron por elaborar un calendario midiendo los ciclos del Sol, la Luna y de Venus, así como crear un sistema de escritura basado en glifos. La sociedad se dividía en gobernantes, sacerdotes, comerciantes, guerreros, campesinos y artesanos. En cuanto a sus creencias religiosas, ellos rendían culto al dios del maíz y otros dioses relacionados con los elementos naturales como el agua, el fuego y el viento. En el tercer periodo, que es el periodo posclásico, se desarrollaron la cultura mixteca, tolteca y mexica. La cultura mixteca alcanzó su mayor esplendor del año 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo. Ellos habitaron los estados de Oaxaca, parte de Guerrero y Puebla. Sus principales asentamientos fueron Mitla, Monte Albán y Atzompa, que originalmente eran zapotecas. Tallaban figuras de obsidiana y cristal de roca, producían cerámica de varios colores, dominaban la técnica de la orfebrería, elaborando objetos de oro principalmente. Desarrollaron una notable tecnología agrícola, pues usaron terrazas para sus cultivos. La sociedad se dividía en caciques y gobernadores, nobles, militares, comerciantes, artesanos, campesinos y en el último lugar, los siervos y esclavos. Adoraban al dios del maíz. El juego de pelota se vinculaba con el sacrificio humano y con los rituales dedicados a la fertilidad y la naturaleza. En el caso de la cultura tolteca, alcanzó su mayor esplendor entre los años 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Habitaron en Tula, en el actual estado de Hidalgo. Su principal zona arqueológica se encuentra en Tula, en un conjunto de construcciones como el altar central, el muro de las serpientes y el palacio quemado. Ellos se dedicaban a la agricultura, cultivaban el maguey para producir pulque, empleaban la semilla del cacao como moneda y crearon distintas piezas de barro y tubos de drenaje o cañerías que se utilizaban para hacer correr el agua hacia los terrenos de cultivo. La sociedad en la cultura tolteca se dividía en dos clases, el grupo privilegiado y la clase trabajadora. Sus principales dioses fueron Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc y Centeotl. En cuanto a la cultura mexica, alcanzó su mayor esplendor entre los años 1428 después de Cristo y 1521 después de Cristo. Habitaron el altiplano central, sin embargo, se expandieron por todo el centro de México. Sus sitios arqueológicos más importantes fueron Tenochtitlan, Texcoco, Tlatelolco, Acapotzalco, Malinalco y Toluca, entre muchos otros. Los mexicas se dedicaban a la agricultura, trabajaban la tierra en unidades colectivas llamadas calpulli. Tuvieron especial interés en la educación. Los niños eran educados por el padre y las niñas por la madre. Después, los hijos de nobles y sacerdotes asistían al Calmecac y los demás acudían al Tepochcali. La sociedad estaba dividida en Pipiltin, que eran gobernantes, militares y sacerdotes, y Macehualtin, agricultores, artesanos y comerciantes. Eran politeístas y realizaban sacrificios humanos. Sus principales dioses fueron Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, Coatlicue y Micantlecutli. Ahora ya conoces más sobre las culturas mesoamericanas. Espero que este video haya sido de utilidad. Ahora voy a dejarte en la parte de abajo del video un enlace para que vayas a Geniali y puedas responder unas preguntas de repaso.